damos la bienvenida a nuestro programa número 150. Hemos llegado a otro récord, ¿verdad? 150 programas de ajedrez aquí en Doñana Televisión. Así que, bueno, a todos los que nos seguís os agradecemos el hecho de que estáis ahí viendo las partidas, y los que no podéis conectaros a la tele en ese momento, pues podéis verla a través de internet, en YouTube, pues podéis tener una gran colección de partidas, nada más y nada menos que 150 partidas de ajedrez. La de hoy es la 150, y por ser un número tan especial hemos elegido una partida de ajedrez a la ciega, en la que un jugador no ve el tablero, está jugando de espaldas o con un pañuelo en los ojos sin ver el tablero y diciéndole a su rival la pieza que quiere mover. Así que nada más y nada menos, en esta ocasión fue el gran jugador francés André Philidor. Este jugador, que fue el mejor de su época, aunque no eran campeonatos oficiales del mundo, no podía demostrarse, pero fue sin duda el mejor de su época, sobre todo viendo las partidas que nos dejó todo ese legado. Pues también jugó alguna partida de ajedrez a la ciega y quedó registrada, y aquí hoy la vamos a disfrutar, cómo sin ver el tablero fue capaz de jugar esta partida muy cortita, arrasó a su rival en tan solo 16 jugadas, así que no os la perdéis, es nuestro programa especial 150. Bien, pues aquí estamos con esta partida de André Philidor, y si os fijáis, él conducía las piezas blancas. Eso es una pequeña ventaja cuando para los que hemos jugado alguna vez partidas a la ciega sin ver el tablero, con un pañuelo en los ojos, intentando imaginar todo el tablero y jugar una partida entera hasta el final, o hasta dar mate o hasta recibir mate. Pues hemos visto que es bastante agradable conducir las piezas blancas, porque no vas a tener problemas tan al principio. Al tomar la iniciativa y empezar con piezas blancas, no te van a acosar tanto, no te van a atacar, entonces tienes que calcular un poquito menos, vas a salir de la apertura un poquito más cómodo y vas a entrar en el medio juego pues pudiendo saber dónde están todas las piezas y la amenaza que van a hacer. Tengamos en cuenta que así juegan los jugadores invidentes, los jugadores de ajedrez que son ciegos, y hay campeonatos de ajedrez de personas invidentes y campeonatos mundiales. Y todo esto lo hacen ellos porque no tienen más remedio, pero los jugadores de ajedrez que podemos ver el tablero, a veces también nos hemos animado a jugar partidas de ajedrez a la ciega, lo que para los que nos ven parece algo mágico, pero no lo es, simplemente cuestión de trabajo y tiempo. Pues en este caso, François André Philidor jugó E4 y su rival jugó E5. Él, el que lleva las piezas blancas, es el que está jugando a la ciega. Jugó F4, que es el gambito de rey, que nos dejamos comer un peón en plena apertura para poder pues desarrollar nuestras piezas, y luego recuperaremos el peón y atacaremos, ¿no? Si las negras no quieren defenderlo. En caso de que quieran defenderlo, no están desarrollando ninguna pieza, están simplemente por ganar un peón, pues ahí perdiendo mucho tiempo. Así que ese es el espíritu, en muy poquito tiempo contado, del gambito de rey. Así que aquí jugó F4 Philidor, y las negras jugaron E por F4. Aceptaron ese peón, y las blancas jugaron caballo F3, evitando, es importante, ¿verdad?, evitar la entrada de la dama en H4, algo que sería terrible si, por ejemplo, quisiéramos ya recuperar rápidamente el peón que hemos perdido, pues vendría dama H4 jaque, y no podríamos ni siquiera cubrirnos, porque está aquí este peón que nos tomaría y perderíamos hasta la torre, sería una debacle. Así que antes de eso, evidentemente, Philidor jugó caballo F3, que es la jugada que evita que la dama entre en H4. Seguimos en los caminos conocidos de la teoría del gambito de rey, y las negras prefirieron defenderlo. Hay otros jugadores pues que prefieren que las blancas lo recuperen y así hacer más jugadas de desarrollo, poder enrocar, etcétera. Pero después de G5 las partidas se vuelven pues bastante locas. Por eso esta partida duró solamente 16 jugadas. Y este jugador a la ciega, después de G5, pues tiene que imaginar la jugada que va a hacer, tiene todo el tablero evidentemente aprendido en la cabeza, el sistema algebraico, y decir, pues las casillas se las conoce, y tener muy en cuenta los planes y los peligros que te puede plantear el rival. Así que tenemos que llevar nuestras piezas, las del rival, y todo con mucha concentración, no puede haber ruido alrededor, lo digo por experiencia, es muy difícil jugar una partida de ajedrez ciega con ruido alrededor, Así que después de G5, con mucha concentración probablemente, sigue desarrollando sus piezas, cuidando mucho de dónde pisar con las piezas para que no haya ningún peligro, alfil G7, y ahora una jugada lógica y magnífica, pero teniendo en cuenta que es a la ciega, pues todavía más admirable, H4.
H4 es pedirle explicaciones a ese peón que estaba defendiendo a este y es el que queremos capturar, y a la vez le damos la oportunidad de seguir atacándonos también a nosotros, porque evidentemente tomar pues sería bastante débil. Fijaros cómo quedan los peones, que parece esto una partida de parchís en lugar de ajedrez, ¿no? Así que H4 es una jugada muy bonita, muy lógica, muy útil, pero tanto más cuando se trata de una partida de un jugador que está de espaldas o no está viendo el tablero. H6, las negras evidentemente prefieren seguir manteniendo ahí pues la cadena de peones. D4, que ya deberíamos de poder capturar el peón, pero como está esta cadena pues resulta imposible, y D6, las negras están empezando a defenderse, intentando aguantar la posición y quedarse con ese peón de más, y encima viendo el tablero, sabiendo que su rival está de espalda. Eso también hace que muchas veces se confíen los rivales, se cree que porque esté de espalda pues puedes hacer cualquier jugada que el otro no se va a dar cuenta, no la va a ver evidentemente, pero sí se va a dar cuenta porque tiene todo el tablero en su cabeza. Así que después de D6, las blancas jugaron C3, muy sólido, anulando totalmente la actividad de ese alfil. Después de C3, C6 las negras, y dama B3, muy bonita dama B3, después de haber dejado paso a la dama por esta casilla, a la vez que fortalecíamos la cadena de peones, pues dábamos paso a la dama y atacamos al punto más débil del enroque rival, el punto F7, que no es fácil ya defenderlo, porque las negras han perdido mucho tiempo defendiendo un simple peón y no han desarrollado sus piezas. Fijaros cómo las blancas ya tienen fuera 3 piezas y el enroque lo tienen libre para hacerlo también cuando quieran. Dama E7, defendiendo a ese peón, y enroque. El enroque no solamente en este caso para defender al rey, que sí, es bastante importante, ¿verdad?, pero es también para traer la torre, que aquí no hacía nada porque no se ha abierto esta columna, para traer la torre a una columna en la que sí se pueda abrir mejor. Así que, o traerla más al centro y ayudar a abrir la columna E donde está la dama y el rey, que sería bastante peligroso. Evidentemente, después de enroque es el turno de las negras y no van a permitir eso. Recordamos que las negras sí estaban viendo el tablero, es más difícil que cometan errores. Caballo de 7, desarrollan el caballo, y peón por peón las blancas. Peón por peón las negras, y caballo por peón. Esta es la jugada que hace de esta partida no simplemente una partida de ajedrez a la ciega. ¿Qué habilidad tiene esa persona jugando una partida de ajedrez sin mirar el tablero? No solamente eso, es jugar una partida de ajedrez, pero incluso haciendo sacrificio de piezas, calculando perder piezas tuyas para poder penetrar en la posición del rival. Eso ya sí que es mucho más complicado. Fijaros cómo arrastra este caballo a la dama a G5 para expulsarla de la defensa de F7 y que así podamos entrar en F7 y extraer a ese rey que se encuentra ahí sobreprotegido entre todas sus piezas. Así que caballo por G5, una jugada difícil de ver, entre comillas, porque el jugador no estaba viendo, difícil de calcular a la ciega. Su rival entró, fijaros que si no toma, sería el caballo el que entraría, amenazando la torre, o el propio alfil, porque ya tendríamos 3 piezas apuntando al punto más débil de las negras, así que fueron las negras las que tomaron dama por G5, y alfil por F7 jaque. Después de ese jaque, por fin ya el rey lo va a poder enrocar y va a estar expuesto a todas las amenazas de las negras. ¿Cuál es la siguiente que vino? Fijaros cómo ya todo va sobre ruedas. La partida solo duró 16 jugadas y vamos por la jugada 12. Todo va sobre ruedas. Una vez que hemos entrado aquí, ya el rey no enroca, ahora alfil por F4, no solo desarrollamos una pieza, atacamos la dama, sino que liberamos la columna de la torre. Recordáis que se puso aquí cuando todavía estaba la columna cerrada, pero sin duda Philidor sabía que esa columna se iba a abrir, como finalmente ha ocurrido. La dama negra no tiene mucho sitio donde amenace nada. Dama H4 quizás sí, podría amenazar aquí un jaque, pero nada más, fijaros, porque después de otro jaque todo quedaría bastante defendido. Así que puso dama H4 para intentar un jaque, pero las amenazas de las blancas sí que son mucho más potentes. Así que era el turno de Philidor y jugó alfil por D6 jaque. Fijaros cómo ese rey ya no puede capturar al alfil, no puede huir por E8, no puede huir por E7 y no puede quedarse en F8. Le molestan sus propias piezas, sería mate, a no ser que pusiera la dama delante o, evidentemente, la que vale menos, que es el caballo, y eso fue lo que hicieron.
¿Cómo siguió el ataque Paul Murphy? Perdón, no es Paul Murphy, Paul Murphy fue ayer. Os invito a que veáis esa excepcional partida de ayer, también jugada a la ciega, de Paul Murphy. Era nuestro programa número 149. El de hoy, el 150, es Philidor, y continuó el ataque sin ver el tablero, imaginando cómo estaba todo, imaginando que su rival se había cubierto. Todo eso tenemos que imaginarlo, podéis cerrar los ojos un momento y daros cuenta de lo difícil que es. ¿Cómo seguiríais la partida? Cerrando los ojos. Os invito a que lo hagáis un momento, podéis cerrar los ojos y decir, pues voy a imaginar, a ver, voy a calcular una jugada sin ver las piezas. Así entenderéis lo difícil que es jugar al ajedrez a ciegas. Pues ¿sabéis lo que hizo Philidor? Pues esta descubierta, alfil G6, una jugada sutil, tranquila, pero que descubre a la torre y a la vez evita que el alfil, o sea, que el rey huya para E8. Única casilla donde puede huir el rey o taparse, ¿verdad? Porque también puede taparse, pues fue alfil F6, taponando esa herida que está sangrando, taponándola con lo poco que tiene por delante para conseguirlo. Y la última jugada, después de alfil F6, dama F7, jaque mate. Impresionante, a las puertas de que las negras pudieran dar al menos un jaque, todo vino muy seguido, jaque por parte de las blancas, evitando el enroque, desarrollando piezas hasta terminar dando mate, todo sin ver el tablero. Partida de ajedrez a la ciega, un logro del ser humano, un logro de la capacidad cerebral, del intelecto humano, reflejado en este tablero de 64 casillas. Os invitamos a todos a que profundicéis en el ajedrez, porque sin duda después de ver esto es un deporte maravilloso. Bien, pues esta ha sido nuestra partida número 150, hemos elegido una partida muy cortita y jugada a la ciega, de espalda o con un pañuelo. Os invito a que algún jugador famoso que conozcáis, no famoso, sino a veces un jugador fuerte de club, un jugador de cierto nivel, de cierta experiencia, le preguntéis, ¿tú eres capaz de jugar una partida de ajedrez a ciega? Sin duda va a poder empezarla, de eso estoy convencido. Va a poder decir que la primera jugada que te hace es peón E4, por ejemplo, y cuando le respondas te va a poder decir caballo F3, va a poder jugar. Si no es un simple aficionado que acaba de empezar, con que lleve un poco de tiempo podrá hacer alguna jugada. Llegará un momento que se perderá, ya entre tanto árbol de variantes ya será muy complicado. Pero si tiene aún más experiencia podrá terminarla, la partida. Pero si hablamos de un jugador que fue uno de los mejores del mundo, ya no solo terminará esa partida, sino que la hará de una forma brillante, como hemos visto, con sacrificio, para poder dar mate a su rival en tan solo 16 jugadas. Pues os esperamos aquí mañana con el programa 151, porque esto sigue con ajedrez a la ciega. Veremos a otro jugador famoso que consiguió hacer una maravillosa creación, también de espaldas sin ver el tablero. Os esperamos.